Qué bueno que está aquí y que ha separado este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Sermón del Monte, y este estudio, acuérdense, lo hemos titulado La medida de Cristo, porque es el estándar de vida, el nivel de vida que el Señor Jesús quiere sobre nosotros. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos el Sermón del Monte. Hay enseñanzas muy básicas para la vida práctica. Esta serie es completamente práctica, y nuestro mensaje de hoy se titula La ley y la inmoralidad sexual. Y en el mensaje anterior nosotros vimos cómo el Señor nos llevó al sentido original de la ley de Moisés relativo a la ira y al homicidio. Y ahora nos va a llevar a conocer el sentido original de la ley de Moisés, es decir, de la ley dada por Dios relativo a los mandamientos que regulan la conducta sexual. Y una cosa que debemos de señalar y resaltar desde el principio es que la moralidad sexual establecida por Dios en sus mandamientos es uno de los principales puntos de choque, no nada más ahorita, sino a lo largo de la historia de la humanidad, desde que la humanidad se tuvo que enfrentar con el cristianismo. Las cuestiones sexuales fueron un punto de choque. Han incomodado a muchos desde el principio del cristianismo hasta la fecha. Y bueno, en el tiempo del Señor Jesús, la enseñanza moral en cuanto al área sexual del cristianismo era un choque con el paganismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los griegos tenían prostíbulos y ellos decían, esto era un dicho entre los griegos, que la esposa era para tener hijos, pero que el placer se debía de buscar en los prostíbulos, con las prostitutas o con las amantes, y eso era un dicho de su vida común. O sea, era algo que para ellos les parecía completamente normal. Y cuando veamos las restricciones en el área sexual que presenta el cristianismo, vamos a encontrar que es un punto de choque muy fuerte. Y pues vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús enseñó, porque mire, no solamente era un choque lo que Jesús estaba enseñando sobre la pureza sexual en cuanto al paganismo, fue un choque también para lo que se enseñaba en Israel. ¿Por qué? Porque mire, para este momento Israel ya lleva varios siglos de tener contacto con la cultura griega, y varios de sus líderes han absorbido algunas costumbres, prácticas e ideas del pensamiento griego, y lo han enseñado como si fuera prácticamente palabra de Dios, cuando no era palabra de Dios. Eso debe de estar muy claro. Jesús está consciente de esto, y vamos a ver hoy cómo va a tocar varios puntos contradiciendo lo que los líderes de Israel estaban enseñando. Entonces, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5, versículo 27.
Ya está ahí, Mateo capítulo 5, versículo 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y en el versículo 27, donde el Señor dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, no está diciendo que eso no está en la ley, porque esa frase está en la ley claramente, en el Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, encontramos precisamente esta frase, no cometerás adulterio. Una cosa que debemos de explicar es que este mandamiento, no cometerás adulterio, sí refiere principalmente, y esto es un detalle importante, principalmente a la prohibición de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, que uno está casado y tiene relaciones sexuales con otra mujer o la mujer con otro hombre que no es su marido, sí, esa es la parte principal, pero envuelve todo tipo de perversión sexual, todo tipo de desviación sexual. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Porque si usted lee un poquito después, en el mismo libro de Éxodo, el Señor va a establecer más restricciones en el área sexual. A mí a veces me gusta ver los 10 mandamientos o el Decálogo como un principio que nos enseñan en la facultad de Derecho, y es la jerarquía de las leyes. Cuando estoy en algunas de mis materias, le pregunto a los muchachos, ¿saben cuántos artículos tiene la Constitución? Casi nadie sabe cuántos artículos tiene la Constitución, pero no tiene, unos creen que tiene como que 1000 artículos la Constitución, y no, la Constitución es un librito así de 136 artículos, y es la ley suprema dentro de nuestro país. Debajo de la Constitución hay unas leyes que se llaman leyes constitucionales, que se desprenden de un artículo de la Constitución. Y yo les explico a mis compañeros, es como, digo a mis alumnos, como si fueran una extensión de la Constitución. La Constitución no puede regular todas las conductas del país, porque ahí sí sería un superlibro. Solamente establece las bases. Hay otras leyes que explican un artículo constitucional. Por ejemplo, yo di en un tiempo derecho laboral, y la Ley Federal del Trabajo es una extensión del artículo 123. Y haga de cuenta que hay algo parecido en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos son la base fundamental de toda la moralidad de Dios, pero si usted lee más adelante dentro del mismo libro de Éxodo y en toda la ley, hay partes en las que Dios se dedicó a extender los principios establecidos en los 10 mandamientos. Ya los 10 mandamientos establecen el principio general, más adelante Él clarifica más esto. Entonces, aquí estamos ante una instrucción que prohíbe las desviaciones sexuales, las perversiones sexuales. Pero sucede que en el tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra y que estuvo en tierra de Israel, los líderes religiosos de Israel han enseñado ya por un buen tiempo que el pecado sexual se limita únicamente al acto físico, sin tomar en cuenta lo que puede suceder en la mente del hombre.
De modo que una persona, siempre y cuando no concrete un acto sexual ilícito de manera material, no es culpable, según ellos, de pecado delante de Dios. Si usted estuvo el domingo platicamos sobre cómo los líderes espirituales de Israel rebajaron la medida que Dios había establecido para la conducta que Él espera de su pueblo. Y de estar aquí, la pusieron aquí, porque para algunos pues puede ser complicado no realizar algunos actos sexuales reprobables delante de Dios físicamente, pero es más fácil decir, bueno, me voy a abstener de hacer cosas con mi cuerpo, a decir, me voy a abstener de hacer cosas con mi cuerpo y de pensar cosas malas con mi mente. Entonces Jesús está regresando al espíritu original de la ley de Moisés y nos enseña que todo aquel que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo está cometiendo delante de Dios un pecado tan grave como el adulterio. Y aquí hay una cosa bien interesante. El otro día estaba platicando con mi esposa y le digo, ¿has notado que en la ley de Moisés como el 95% de los pecados sexuales están dirigidos a los hombres? Y aquí está otra vez. ¿Por qué? Porque es el que más tiende a caer en este tipo de pecados y se espera del hombre una castidad grande. Y aquí encontramos un choque, por ejemplo, con nuestra cultura mexicana, porque, bueno, ya yo no estoy tan grande, pero ya tengo que usar algunas frases como si estuviera bien grande, porque, pues, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria o en la prepa, todavía se consideraba que las jovencitas pues eran más retraídas, los patanes, la verdad, eran los hombres, las mujeres eran más cuidadosas de su imagen, pero si usted escucha hablar a las jovencitas hoy, como hombres, hay un dato de un estudio que se hizo en los Estados Unidos, en el que lleva ya algunas décadas dándose este fenómeno, por eso ya hay resultados. Las mujeres están teniendo más problemas con adicciones en cuanto a las drogas, el alcohol y el sexo, que los hombres en la universidad. Si usted ve las películas de universitarios de los 80s, 90s, son puros hombres haciendo barbaridades, pero las mujeres se están comportando ahora peor que como se comportan los hombres. Pero bueno, en nuestra cultura mexicana se tenía esta percepción de que la mujer era más recatada y el hombre era el que podía hacer lo que quisiera. La cultura mexicana tiene una fuerte influencia del machismo, es una realidad, pero vea la manera en la que se manifiesta tanto la ley de Moisés como nuestro Señor Jesús, a quien le dirigió principalmente el versículo 28 del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, eso significa que se está dirigiendo ¿a quién? A los hombres, porque toda la ley de Moisés, y aquí el Señor Jesús está implementando este mismo principio, demanda, y esto es algo, varón, si usted está oyendo, demanda de nosotros
una conducta sexual intachable. De los judíos se exigía una conducta sexual intachable. Y usted léalo en su casa, lea Éxodo el capítulo 21, me parece que tiene, me parece que es Números capítulo 20. Lea todos los pasajes de las, no recuerdo ahorita bien las citas, pero lea los pasajes de la ley de Moisés que hablan sobre la conducta sexual y va a ver que la gran mayoría están dirigidas a los hombres. Dios, entre otras cosas, exige eso del varón, pero como podemos ver aquí, con el Señor Jesús no se limita únicamente a aquello que hacemos o realizamos con nuestro cuerpo, sino con lo que pasa en nuestra mente. El Señor quiere que cuidemos nuestros pensamientos, porque como vimos en el mensaje anterior, es en los pensamientos donde nacen todos los pecados que se materializan. Dele rienda suelta a sus pensamientos y en menos de lo que espera ya va a haber cometido físicamente un pecado que ofendió a Dios y que le hizo daño. Mire, el pecado sexual es uno de los pecados más peligrosos y el apóstol Pablo habló en una de sus cartas sobre esto, diciendo: todos los demás pecados son fuera del cuerpo. Cuando alguien se roba lo que quiera, dinero, es algo que está fuera de su cuerpo y no tiene una consecuencia en cuanto a sus sentidos. Pero el pecado sexual implica siempre la participación del cuerpo, la participación del cuerpo, y que se involucren varios sentidos del ser humano. Entonces, eso hace que el alma y el ser completo se contamine de otra manera. Por eso el apóstol Pablo habla puntualmente sobre esto. Y mire, acompáñeme al versículo 29, ahí en Mateo capítulo 5. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí el Señor Jesús no está permitiendo ni promoviendo la mutilación, sino que Él está tomando un ejemplo muy extremo con el fin de mostrarnos lo importante que es hacernos de aquellas cosas o personas que nos pueden llevar a pecar. Si usted tiene una amistad que le invita a realizar este tipo de pecados, lo que el Señor aquí nos está diciendo es: déjala. Si usted no puede controlar lo que ve en la televisión, ahorita ya casi nadie ve televisión por cable, casi todo el mundo tiene algún servicio de streaming como Netflix o Amazon Prime, el que usted quiera. Si usted no es capaz de controlar lo que está viendo y adelantarle cuando le debe de adelantar a la serie, porque ya la mayoría tiene cosas sucias,
no vea ese tipo de series. Todas las plataformas nos avisan qué contenido hay. Si usted no le puede adelantar y ahí dice serie con contenido sexual, no la vea. No se meta en situaciones de peligro. No se meta en conversaciones de peligro. No use ni esté en lugares donde se habla con doble sentido. ¿Por qué? El doble sentido es algo muy característico también del folclore mexicano y del humor mexicano, pero es algo que hace mucho daño. Es ofensivo a Dios, para empezar, pero todo el doble sentido generalmente es con implicaciones sexuales, y esas son semillas que se van sembrando en la mente de quien lo escucha. Si usted tiene amistades que hablan con ese tipo de humor, ¿qué es lo que dice el Señor? Déjalas, porque mejor te es dejarlas que pagar las consecuencias por caer después en los pecados. Las personas que tienen ese tipo de conversaciones después empiezan a presumir sus pecados también y se enorgullecen de ese tipo de pecados, y al estar en esas conversaciones la persona se está envolviendo en ese mismo ambiente que ve como algo bueno cometer pecados sexuales. Por eso debemos de tomar buenas decisiones a tiempo. ¿Por qué? Porque toda semilla que se siembra en la mente del ser humano da fruto. La palabra de Dios da fruto, pero lo que siembra el mundo, si uno lo deja crecer, da fruto también. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que no es rápido. A veces sí, da fruto rápido, pero en la agricultura el fruto no llega rápido. Generalmente son 3 meses que se tiene que esperar. ¿Sí, no? Como 3 meses. No, mi papá es el experto en algunos más. Tarda su tiempo, pero da fruto. Si usted deja que esas semillas se queden allí y que le sigan sembrando de esas semillas, van a dar fruto. Cuando últimamente me ha tocado hacer memoria de las cosas de la facultad, pero cuando estuve en criminología y vimos algo sobre en criminología y en medicina legal, los 2 profesores nos dijeron: todos los violadores seriales comenzaron viendo pornografía. Es un patrón general. Todos los violadores seriales comenzaron viendo pornografía. Todo eso da su fruto. Y el Señor es lo que nos está diciendo: córtalo antes de que te dé un fruto que destruye. El Antiguo Testamento tiene múltiples ejemplos de grandes hombres de Dios que cayeron en pecado sexual por no ponerle freno a sus sentidos. Estos son pecados peligrosísimos, son pecados que tienen la facultad de destruir por completo a los hombres de Dios. ¿Dios perdona? Sí perdona. A cualquiera que se arrepiente genuinamente, Dios lo perdona. Pero este pecado tiene la facultad de dañar tanto que nunca se vuelven a levantar de la misma manera. Vamos a ver cuáles fueron esos ejemplos. Vamos a mencionar nada más 2. Uno es Sansón. Él
lamentablemente a lo largo de su ministerio jamás le pudo poner freno a sus sentidos y lo llevó a un final trágico. Y yo nada más le voy a comentar su final. Después, usted lo lee, lo puede leer en el libro de los jueces, después de que él entra a estar una noche con una prostituta en Gaza, una ciudad filistea, comienza su relación con Dalila y la visitaba frecuentemente y se hospedaba en su casa. Y por lo que vemos de su vida anterior, podemos deducir que sus visitas no eran precisamente castas. Y acompáñenme a Jueces capítulo 16, versículo 19. Aquí es cuando ya van a capturar a Sansón. Vea, Jueces capítulo 16, versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Aquí podemos ver cómo es real lo que el Señor Jesús dijo: a Sansón le hubiese valido más refrenar sus sentidos, ponerle un freno a sus sentidos, ponerle un freno al placer, que perder sus 2 ojos, porque literalmente los perdió. Había varias técnicas para quitarles los ojos. Se cree que con él usaron una muy fea, en la que tenían un instrumento especial, que les daban un golpazo aquí y se les botaban los ojos. Se cree que eso fue lo que pasó con Sansón. Le hubiese valido más refrenarse si él se hubiera frenado, si se hubiera restringido, si hubiera obedecido y se hubiese comportado como el Señor demandaba de la ley de Moisés, no hubiera perdido la vista, no hubiera sido objeto de burla de sus enemigos. Tan objeto de burla fue que lo pusieron a hacer el trabajo de un buey, pero no hizo caso y acabó mal. Murió joven, murió a la mitad de lo que vemos de patrón de los buenos siervos de Dios. Si usted lee el libro de los jueces, va a encontrar que varios terminaron su ministerio a los 40 años. Los 40 años implicaba todo el trabajo que se podía hacer en una generación. Sansón muere a los 20 años de su ministerio, que nos muestra, él quedó incompleto. ¿Y quién permitió que le pasara todo lo que le pasó al final? Dios. ¿Por qué? Porque no le obedeció. Pero acompáñenme ahora a 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, para ver nuestro siguiente ejemplo. Y este es muy ilustrativo, sirve. Yo espero que no haya nadie en la situación de Sansón. Si alguien está en la situación de Sansón que nos escucha, el Señor le está dando ahorita una llamada de atención para que se refrene antes de que tenga que pasar por algo como lo que él pasó. Lea más adelante cómo le fue a Sansón. Pero aquí, en este ejemplo, se nos presenta una situación en la que todos tenemos una probabilidad mayor
especialmente en estos tiempos de caer. Vamos a leer 2 de Samuel 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Aquí, ¿dónde estuvo el error de David? ¿En qué momento perdió la batalla? ¿Fue pecado? ¿Estuvo mal? Sí, que no fuera con Joab al frente del ejército, pero no era pecado en sí el no haber ido a la batalla con Joab. Se puso en una condición vulnerable. Hace poquito en un video alguien decía: una mente desocupada es el taller del diablo, y sí es cierto, la verdad. David estaba desocupado, y se puso a pasear. Eso no es pecado. Allí se le presentó una tentación. Fue pecado que él, paseando, viera a Betsabé bañándose. No era algo que él podía prever, no lo estaba buscando. Probablemente estaba haciendo calor, era lo más probable, porque estaba ahí entre la primavera y el verano. Y dijo: me voy a salir al terrado, tengo calor, me quiero refrescar y ya me enfadé de estar aquí encerrado. Probablemente esa es la situación por la cual sale al terrado. Se le presenta pues la visión, el golpe de vista de una mujer bañándose. Si él allí se voltea, hubiese estado bien. Uno no puede evitar a veces las cosas que tenemos en el primer golpe de vista. Obviamente, si usted se pone a ver series en donde ahí le dicen: esto tiene contenido sexual, usted se está poniendo en una situación de riesgo. Allí ya tiene algo de responsabilidad. Pero hasta este punto David no ha pecado. ¿Dónde fue donde perdió la batalla? Cuando se quedó allí. Y tan se quedó allí viendo que a algún siervo que estaba cerca le dice: ven a ver. Y le dice: ¿sabes quién es? No, averigua quién es. Ahí David ya había perdido por completo la batalla. Por eso nosotros debemos de ser muy cuidadosos. En el momento en el que usted se queda viendo algo que no debe de ver, alguna escena pornográfica, ya perdió la batalla. Y no, se siente más. David era un gigante de Dios. David era un hombre que para este punto ya había escrito muchos salmos poderosos. Y a pesar de ser un hombre de Dios consolidado, que ya había pasado muchas pruebas, tomado de la mano de Dios, se quedó allí. ¿Y qué le pasó? Cayó.
Si usted no se siente mejor que David, huya como José. José era un jovencito, mire que luego, ya no puedo decir que los jóvenes son los que más le batallan con la pornografía y esas cosas. Todo el mundo le batalla en la actualidad. Pero él era un jovencito cuando, en los 20, principios de sus 20, y amaba tanto a Dios que dijo, vámonos de aquí. ¿Y qué pasó? Él siguió llevando una vida de victoria, pero David se quedó y el pecado lo llevó a hacer cosas terribles. O sea, la verdad es que este pecado de David es horroroso en todo sentido, porque no fue nada más que cometió adulterio. Es el tipo de adulterio que cometió, porque pues alguien dijo, pues es el rey, vamos a averiguar pues quién es. Y le dicen, ya sabemos quién es Betsabé, la esposa de Urías, Eteo. Yo no sé, pero a veces me gusta pensar que el que le dio la noticia le dijo, oye, es la mujer de Urías. Y no se lo dijo así como una noticia informativa. Urías Eteo era amigo de David, era de los 300 de los valientes de David. Este grupo de 300 era la guardia personal de David. Probablemente se turnaban para escoltar, porque no creo que saliera David todos los días con 300 hombres atrás de él. Probablemente se turnaban, no sé si a la semana o al mes, no sé, pero probablemente se turnaban y pasaban mucho tiempo con David, ahora que era rey. La mayoría de ellos, entre ellos Urías, habían sido fieles a David desde que Saúl lo empezó a perseguir y él estaba en la cueva de Adulam. Entonces aquí David lleva probablemente como una década, 10 años, tal vez más, conociendo y teniendo como amigo cercano a Urías. Y probablemente el que llega con la noticia le dice, oye, está casada y está casada con tu amigo. David le dije, ya había perdido la batalla, no le importó. Y la manda a traer. Por eso le digo, o sea, no fue un adulterio cualquiera. Y no conforme, cuando se entera que Betsabé queda embarazada y que su amigo no quiere caer en la trampa que él está pensando tender, no me queda otra, y lo mata. Literalmente lo manda a matar. La horridez de este pecado hizo que el Señor mandase también un castigo ejemplar. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10. El Señor le manda al profeta Natán y vea el castigo que el Señor le impuso. Todos estos pecados que David cometió tenían como sentencia en la ley de Moisés la muerte. Dios decidió que no iba a reclamar su vida, pero pues vea, hay cosas peores que la muerte, la verdad. Y cuando uno analiza esto es peor que la muerte. Vea lo que le dijo, por lo cual ahora
no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Después de que nace el hijo de David con Betsabe, muere rápidamente. No muere el mismo día, pero sí muere poco después. David tenía un amor en muchas ocasiones desmesurado por sus hijos. Esto le dolió mucho. La agonía, ya después entendió que no podía hacer nada, que era la voluntad de Dios, y era consecuencia de su castigo, pero eso le dolió. Poco tiempo después viene la tragedia de Amnón y Tamar. Usted la puede leer ahí en el segundo libro de Samuel. Después viene la terrible rebelión de Absalón, en la que Absalón, su hijo, violó a 10 concubinas de David en público. Y aquí es en donde uno dice: a David le hubiera valido más refrenarse, ponerle un freno a sus deseos y a sus pasiones y ahorrarse todos estos problemas. Tristemente, muchos dentro del cristianismo no prestan atención a este tipo de mensajes, a este tipo de enseñanza del Señor Jesús, y caen. Varón, no ande solo, si puede ir con su esposa, vaya con su esposa. El año pasado hubo el caso de pues muchos lo consideraban un siervo de Dios importante. No voy a dar su nombre. Tal vez usted escuchó del caso, ya grande, un señor ya grande, predicador conocido, que empezó a andar con una muchachita. Él, no sé si ya estaba por encima de los 60, de la mitad de los 60, y empezó a noviar con una jovencita de 26 años. Y pues, pero a lo que yo iba, vi un documental de este caso, y una cosa que mencionaban de lo que abrió la puerta para que él cayese en este pecado fue que viajaba mucho solo, viajaba por todo el mundo. Tenía a su esposa e hijos, nietos, pero viajaba por el mundo solo por muchas semanas. Eso fue abrirle la puerta a esta situación. Yo nunca meto mis manos por los políticos, la verdad. Y tengo mucho escepticismo por los políticos que se llaman cristianos, pero en Estados Unidos hay un político que se llama Mike Pence, fue vicepresidente de los Estados Unidos. Una vez vi una entrevista suya y dijo: yo tengo una regla en mi actuar como funcionario.
jamás voy a una reunión nocturna sin mi esposa. De las sociales, obviamente en el trabajo, pues, no la podía meter al Pentágono, pero no voy a ningún evento social si no va mi esposa conmigo y le preguntan por qué, porque es un riesgo para mí y no estoy dispuesto a correr ese riesgo. Varón, vaya con su esposa en la mayor medida posible, evítese riesgos. Mejor le es que le digan, tienes la correa muy cortita, a que termine cayendo en un pecado como David. Es la verdad. No se ponga en condiciones de riesgo. Ahora el Señor Jesús va a cambiar de tema. Vamos al versículo 31, ahí en Mateo capítulo 5. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta parte del Sermón del Monte está directamente relacionada, está completamente conectada con lo que acabamos de leer. Pero mire, aquí hay un detalle importante del contexto en el que el Señor Jesús habla esto, porque sucedía que en tierra de Israel, en el tiempo de Jesús, había una discusión encarnecida entre dos escuelas de rabinos contemporáneos a Jesús. Uno enseñaba, se llamaba Gilel, y él afirmaba que el varón podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Esta postura fue llevada a tal extremo que llegó a haber rabinos que afirmaban que el varón podía divorciarse de su esposa si no le gustaba la comida del mediodía, así, o si no le gustaba la cena, o si no le gustó el desayuno, si se le pasó la sal, podía divorciarse según la escuela de Gilel. Pero había otro rabino que era más sabio, increíblemente más sabio, él se llamaba Samai, y él enseñaba, como lo señalaba la ley de Moisés, que la única causa por la que un hombre se podía divorciar era si la mujer incurría en un acto de inmoralidad sexual. Uno se preguntará, bueno, ¿por qué no decía nada sobre el hombre? Porque acuérdese quién es el que debe de llevar la conducta más, la mujer también, pero ¿a quién están dirigidos todos los mandamientos sobre la castidad? Hacia el varón. Y vea los castigos que vienen si infringía las leyes de castidad. El varón, en la mayoría era morir apedreado, la sentencia. La ley de Moisés efectivamente contempla la figura del divorcio. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Deuteronomio 24, versículo 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí es importante entender varias cosas. Una, este versículo y esta porción de la ley de Moisés de ninguna manera
promueve ni felicita el divorcio. Porque ¿qué fue lo que señaló el mismo Señor Jesús? Aquello que ha unido Dios, no lo separe el hombre. Pero aquí se está señalando la única causa legal por la que se podía dar el divorcio bajo la ley de Moisés. Y la causa legal es que se hallase una cosa indecente. Y aquí es donde nosotros debemos de clarificar. Esta expresión, alguna cosa indecente, lo que significa u otra manera en la que se podría traducir es hallare alguna conducta sexual inapropiada, alguna conducta sexual pecaminosa. En caso de que se tratase de adulterio o de bestialismo o algo así, eso era sentencia de muerte. Allí pues no había divorcio, moría el cónyuge. Pero si había otra conducta, si había una conducta sexual pecaminosa, allí era el único caso en el que se podía dar carta de divorcio bajo la ley de Moisés. Y en el cristianismo el Señor Jesús reafirma este mismo principio, pero en el cristianismo hay un detalle, ahorita lo voy a tocar, porque si usted recuerda en el versículo 32, ahí en Mateo capítulo 5, el Señor Jesús dice, perdón, en el versículo 32, sí. Pero yo os digo que el 31, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Hay otros pasajes paralelos en los que el Señor Jesús menciona, salvo que se trate de un pecado sexual, no puede haber divorcio. Pero el Señor hace aquí agrega algo en el versículo 32, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, como le decía, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor Jesús aquí está señalando que si no se cumple con este requisito de que la causal por la que se está dando el divorcio sea una conducta sexual pecaminosa, si se divorcian, los dos están cayendo en una condición de adulterio. No están adulterando, no están teniendo no van a tener la consecuencia de que los apedreen, pero Dios los ve como si estuviesen en una condición de adulterio. Pero le decía que aquí, en el cristianismo, a diferencia del judaísmo, el Señor Jesús siempre abrió la oportunidad y la puerta al perdón, la reconciliación y la restauración. En la ley de Moisés nada más establece esto: si tiene tu pareja una conducta sexual pecaminosa, te puedes divorciar. Pero en el cristianismo el Señor deja abierta esta puerta de si puedes perdonar, y acuérdese que el Señor hizo un fuerte énfasis sobre
el hecho de que nosotros debemos de perdonar. Si puedes perdonar y quieres que tu matrimonio sea restaurado, ese es el camino por el que debes de ir. ¿Cómo vemos esta puerta abierta? ¿Se acuerda de la mujer adúltera que le presentan a Jesús? Y que le dicen, la ley dice que cuando una mujer es hallada bueno, la ley decía que si el hombre o la mujer son hallados en adulterio, se les debía de apedrear. Y Jesús les dijo, sí es cierto, que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y como nadie estaba libre de pecado, solo él, nadie se atrevió a arrojar la primera piedra. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús le dijo? Él le voltea y ve a la mujer y le dice, nadie te condenó. Y en Juan capítulo 8, versículo 11, el Señor le dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces el Señor siempre dejó abierta la puerta al perdón, a la reconciliación y a la restauración. Si se está dispuesto a hacer eso, el Señor ayuda. El Señor sana, el Señor restaura. Aquí el cristianismo sí tiene algo extra. Y en el cristianismo existe otra causal de divorcio increíblemente extraña. Se la voy a leer. 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Y la voy a dejar bien clara porque yo no conozco a alguien que haya estado en esta situación. Pienso que es una situación muy difícil de que se dé. 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y mire, se lo voy a explicar como nos lo explicarían en una clase de derecho, porque sí es bien importante que nosotros tengamos esto claro. Aquí la situación es la siguiente. Se está hablando de una pareja que no eran creyentes, se casaron sin ser creyentes, y en esta condición uno se convierte, el hombre o la mujer. Y la instrucción es la siguiente: si tú te convertiste y tu pareja, tu esposo o tu esposa, dependiendo del caso, no tiene problema de seguir viviendo contigo porque eres cristiano, no te divorcies, quédate allí. Más adelante va a decir que nosotros no sabemos si en algún momento el Señor nos va a usar para que se conviertan. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y si Él consiente estar ahí, puede que Dios tenga misericordia en el lecho de muerte. No desista. Entonces, si él o ella consienten, no puede haber divorcio. ¿En qué caso? Sí, tiene que ser la misma situación. Preste atención en esto porque debemos de ser bien claros en cuestiones legales. Los dos se casaron sin ser creyentes. Uno se convierte y el otro quiere separarse
por la conversión. No porque ya no le gustó la comida, o por lo que gusta y manda. Mire, tristemente en el código familiar hay muchas causas de divorcio. Una de ellas, increíblemente, es que la persona contraiga una enfermedad crónica incurable, si le da hipertensión, diabetes, es causal de divorcio, aunque no lo crea. Eso dicen las leyes de México, eso dice la ley de aquí, de Michoacán. Entonces, nada de eso está allí contemplado, es únicamente si la pareja quiere divorciarse por su conversión. Y otro requisito, la pareja es la que tiene que promover el divorcio. Es la única circunstancia por la que se puede dar. Si el Señor está diciendo, si no quiere él convertirse y no quiere vivir contigo porque eres creyente y él promovió el divorcio, no pelees, no te pongas a pelear. Yo no conozco a nadie que haya estado bajo esta situación. Pienso que es muy difícil que se dé esta situación, porque no es que tú eres creyente pero te echaste el pleito de tu vida y por eso no. La otra persona tiene que buscar el divorcio porque tú te convertiste solo bajo esa circunstancia. Entonces son los únicos casos en los que el Señor contempla. En uno se abre la puerta a la reconciliación y al perdón, en el otro pues nos está diciendo es que el otro no quiere nada, no te pongas a pelear. Fuera de ahí, cualquiera que se divorcia está cayendo, según la ley, en una situación semejante ante los ojos de Dios al adulterio. Entonces debemos de tener mucho cuidado con estas situaciones, porque como le digo, todos estos pecados tienen unas implicaciones y un alcance que dañan muchísimo la vida. Le comenté este caso del año pasado. Ha habido otros hombres de Dios que han caído en este tipo de pecados y que se han arrepentido genuinamente, pero como le digo, este tipo de pecados tienen la facultad de hacer un daño tan grande que nunca vuelven a ser los mismos. Dios no los vuelve a usar igual. Y vea, hay muchos ejemplos, nunca se vuelven a levantar como estaban antes. Estos son pecados muy serios. Y por eso el Señor hizo este énfasis. Si estás en una situación en la que te pones en peligro, salte de allí. Mejor te es salir de ahí ahora que acabar en una situación tan terrible como la de Sansón o como la de David. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos sigues llamando la atención. Y puede que nadie aquí esté batallando con esto, o puede que sí, o que alguien que nos está escuchando batalla con este tipo de cosas y hoy nos estás diciendo, es tiempo de salir. Pero si no se batalla con esto, nos estás dando nuevamente una advertencia, porque también nos dijiste, el que piense estar firme, cuide que no caiga. Y vivimos en un tiempo en el que este tipo de pecados se promueve y abunda probablemente como nunca antes. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarnos. Te pedimos que como varones entendamos lo que tú estableciste en la ley de Moisés y que de nosotros tú esperas la vida más casta,
también de la mujer, pero hay un mandamiento especial hacia el varón. Ayúdanos a entender eso, Señor, y echarle ganas. Y te pedimos también por las mujeres, Señor, que no se dejen influenciar por lo que vemos ahorita y el espíritu que hay ahora en el mundo que las está llevando a comportarse peor que los peores de los hombres. Ayúdanos a ser ese pueblo especial que tú quieres, Señor, que se vea distinto, como un punto blanco se ve distinto en medio de un tapiz negro, que resplandece así como las estrellas resplandecen en la oscuridad de la noche. Porque ese siempre ha sido tu deseo, que en medio del manto de la noche nosotros seamos como la luna que brilla e ilumina. Te pedimos, Padre, tu ayuda, porque sin tu Espíritu Santo no podemos. Y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase buena noche, hermano, y nos vemos aquí en las reuniones del viernes y del domingo. El Señor le bendiga.